Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por conectarse. Una disculpa por la imposibilidad de llevar la clase de manera normal esta mañana. De último momento se me atravesó una defensa de tesis a la que tuve que asistir. Vamos a intentar recuperar parte de la sesión que tenía planificada para el día de hoy, que es una introducción desde lo utilitario, sin atascarnos mucho en el componente matemático, al control óptimo. Recuerdan que de entrada habíamos mencionado que en espacio de estados, al menos, tenemos una ley cuasi universal para el diseño de reguladores. Y a partir del diseño del regulador, ciertamente, podemos escalar aún más en aplicaciones y obtener sistemas de control completos. En ese contexto, recordando un poquito, vamos a hacer, no, perdón, ok, solamente recordemos cuál es la ley de control que de momento hemos propuesto para un sistema de regulación, que es menos K por X de K. En el caso de que no conozcamos los estados del sistema y debamos estimarlos, pues hace falta incluir un observador. Pero básicamente, en función de la manera en la que calculemos K, obtenemos diferentes desempeños del sistema. Por ejemplo, una de las características más sencillas de diseño sería el de un paso o el dead bit, ubicando todos los polos en el origen, o usando los polinomios normalizados de Bessel obtenemos diferentes tiempos de establecimiento del sistema en lo que a sus estados respecta. Básicamente para esto utilizamos el algoritmo de Ackermann, que esto se relaciona de forma directa con el pole placement o ubicación de polos. Sin embargo, hay otros enfoques más, como control adaptivo, y uno adicional a todos los muchísimos enfoques que existen, es el del control óptimo. ¿En qué consiste optimizar algo, una función? Es hallar el mejor desempeño y en el caso de una función convexa, hallar el mínimo global de la función. Entonces, el concepto parte de una temática interesante que tiene que ver con una función que tiene que ser de tipo convexo y adicionalmente vamos a hallar un mínimo de esa función. Veamos una breve introducción de lo que la optimización implica. Cuando queremos optimizar algo, un sistema de producción, por ejemplo, optimizar tiempos, optimizar espacio, optimizar ahorro o uso de un combustible o cualquier indicador que haga falta optimizar o eficientar. Lo que definitivamente hace falta de base para proponer algo que se llama problema de optimización tiene que ver con un modelo. En el caso de sistemas dinámicos, afortunadamente contamos con un modelo lineal bastante sencillo. Incluso los modelos no lineales pueden ser linealizados para desarrollar prácticas semejantes a las que presentaremos a lo largo de esta sesión. Y este modelo en espacio de estados es el que forma la base de desempeño o de diseño para minimizar algún índice de consumo. El controlador o regulador que vamos a estudiar esta sesión se relaciona con algo que se llama regulador LQR de mínimos óptimo cuadrático. Entonces, el hecho de que sea óptimo cuadrático implica proponer una función de costo que sea cuadrática y una función cuadrática de plano es convexa. ¿A qué nos referimos con algo convexo? Por ejemplo, si miramos en el eje de las, perdón, en el eje de las abscisas, el X, por ejemplo, y aquí tuviésemos el eje de Y y rápidamente dibujamos una función cuadrática sencilla X al cuadrado. Esta función es convexa por definición, yéndonos al sentido estricto de una función convexa, pero más allá de eso, únicamente por inspección vemos que esta tiene un único mínimo global. A diferencia de lo que pasaría con una función no convexa que potencialmente tenga una forma distinta. Para definir una función convexa, una de las maneras más sencillas es tirar una cuerda a lo largo de la función y a través de esta cuerda definir si existen uno o más cortes. En este caso, por ejemplo, si únicamente considerásemos esta primera porción de la función, evidentemente este tiene dos cortes,
lo que involucra que la función es convexa. Pero fíjense, en este caso, considerando toda la extensión de la función, tenemos más de 2 cortes para una línea recta, por lo que de la manera más sencilla posible podemos identificar funciones no convexas también. En función de dónde empiece el algoritmo de búsqueda, podría identificar como un mínimo de la función este punto o este punto o este punto de aquí. Evidentemente, este es un mínimo local, este es un mínimo global y el punto más pequeño sería el mínimo global. El objetivo de un sistema de control siempre es encontrar el mínimo global para lo que vamos a trabajar con funciones convexas y evitarnos problemas de este estilo, que forman parte de un estudio mucho más amplio en sistemas de control óptimos. Muy bien. Empecemos con una revisión sencilla de una de las técnicas más simples disponibles en la literatura para la optimización o minimización de funciones, que tiene que ver con los multiplicadores de Lagrange. Para ello, consideremos que tenemos una función f, una función convexa es lo ideal en este caso, y vamos a considerar sin pérdida de generalidad de ahora en más que todas las funciones que vamos a mencionar para los propósitos de esta disertación son todas convexas, como por ejemplo el x al cuadrado. Entonces, a partir de esa definición, la idea es agregar adicionalmente restricciones. En el caso del sistema de control tenemos restricciones propias de operación, restricciones de rango, de alcanzabilidad del sistema, ¿no? Recuerden algunos casos específicos que estudiamos y la necesidad recurrente de, por ejemplo, utilizar un modelo de saturación en el controlador PID para evitar el efecto de acumulación del error integral. Eso se alivia con un algoritmo de la anti-WindUp. Eso es básicamente porque podríamos saturar el sistema y requeriríamos mínimamente conocer los límites de operación, que es saturar o restringir la operación. Ese es el equivalente a incluir una restricción en la función de optimización o función de costo. En este contexto, para optimizar una función convexa sujeta a otras funciones de restricción también convexas, uno de los enfoques más sencillos tiene que ver con los multiplicadores de Lagrange, que es básicamente la forma más simple de explicar esto, es formar una función grande compuesta en la que tenemos la función a minimizar y sumamos todas las restricciones multiplicadas por un operador o por una combinación lineal de operadores lambda, todos números reales diferentes de cero. Entonces, a partir de esto, una de las formas sencillas de entender cómo hallar el punto más pequeño o el punto mínimo de una función es entender que en los puntos mínimos o los puntos de interés máximos o mínimos, la derivada es igual a cero, por lo que la función de Laplaciano se vuelve interesante para estos propósitos. El Laplaciano es la primera derivada direccional de la función con relación a alguna variable. Por ejemplo, aquí tenemos varias variables para esta función compuesta, que serían x1 hasta xn y lambda 1 hasta lambda m, por lo que el Laplaciano podría ser un vector de las derivadas direccionales de primer orden de la función con relación a cada variable. Perfecto. A partir de esto, tenemos un sistema de ecuaciones de n más m incógnitas que nos permitirían, a través de la evaluación del sistema, determinar si uno o varios puntos son potenciales candidatos mínimos o máximos. Para ello se debe, evidentemente, evaluar qué puntos son mínimos o máximos. Y normalmente, una de las formas más sencillas de evaluar si un punto es un mínimo o máximo es recurrir a la matriz del Hessiano. ¿Qué es la matriz del Hessiano? Pues básicamente es una matriz que se forma de las segundas derivadas direccionales. Por ejemplo, en este caso, este primer componente, a partir del Laplaciano, correspondería a la derivada de la función con relación a x1 y a x1 otra vez. Este segundo componente con relación a x1 y luego x2, el tercero x1 y luego x3, y así nos vamos hasta derivar en la primera fila con relación a la función. Primero derivamos con relación a x1 y luego con relación a todas las otras variables disponibles. Esto nos forma una matriz de n por m, y a partir del análisis de la matriz del Hessiano, pues básicamente hay que analizar los menores de la matriz. Recuerden que el menor de la matriz, el menor principal es el determinante y los menores
secundarios de una matriz corresponden a eliminar las primeras I, J columnas y a partir de eso hallar el determinante, por lo que analizando un punto específico que provendría del resultado de la solución del sistema de ecuaciones propuestos a partir de igualar a cero el laplaciano o el gradiente, perdón, de la función. Entonces, analizamos en este caso particular el determinante y los menores de la función y dado que se cumplan algunas de estas condiciones, determinamos si es un mínimo o un máximo para el orden del sistema en particular. Veamos un ejemplo, aplicando el método que acabamos de presentar, que es el de multiplicadores de Lagrange. Tenemos una función que es x al cuadrado más 2xy más 2y al cuadrado, evidentemente es una función que se desplegaría en el espacio. Está sujeta a una única restricción, que es otra función también convexa, 4x al cuadrado más el cuadrado igual a 25. Paso número 1, formar una función que involucre la función a optimizar más las restricciones. En este caso únicamente una única restricción, multiplicado por un lambda, que es el único multiplicador de Lagrange en este caso en particular. Luego, hallamos el gradiente de la función, que sería la derivada direccional con relación a x, luego la derivada direccional con relación a y, y luego la derivada direccional con relación a lambda, que sería básicamente esta primera restricción o la única restricción. Con esto tenemos la posibilidad de resolver el sistema de ecuaciones. Hay varias formas porque son ecuaciones cuadráticas, evidentemente las que tenemos aquí, por lo que vamos a encontrar varios puntos. Entonces, para todos los puntos que estas posibles soluciones de las ecuaciones nos generan, tenemos un punto P, x igual a menos 2, y igual a 3, lambda igual a 2, q, x igual a 2, y igual a menos 3, lambda igual a 2. Otro punto R y otro punto S. Debemos hacer un análisis de la matriz hessiana, y a partir de la matriz hessiana y el análisis de los menores de la matriz, determinar si los puntos se tratan de un punto máximo, un punto mínimo o un punto silla. Si ustedes recordarán, el punto silla es un punto de transición, ¿no? Normalmente esto se presenta en una función que es no convexa. Aquí tenemos el gráfico de la función con los puntos P, Q, R y S, y evidentemente para cada caso, determinando los valores del determinante del hessiano y los menores, podemos establecer si se trataron de mínimos o máximos globales o locales. Perfecto. Hay una función en MATLAB, consideremos este ejemplo de momento. Aquí está, es x al cuadrado, 2xy más y al cuadrado. Tenemos una función, si no la han usado, es relativamente sencilla de usar, que se llama fmin. Sirve para optimizar o minimizar funciones sin restricción. Y otra más que es fmin con, que es minimizar funciones pero usando restricción. Ok, de momento no las vamos a usar, vamos a centrarnos directamente en un método numérico que da solución a esto, en virtud de que estas dos funciones las utilizaremos de forma extendida en la siguiente sesión en la que vamos a estudiar controladores de modelo predictivo, controladores predictivos, los MPC, y va a ser menester utilizar de forma particular este algoritmo. Entonces, de vuelta o volviendo al diseño del sistema de control, que relativamente vamos a ir sobre el concepto más que sobre las bases matemáticas y dejar un algoritmo que finalmente se va a sintetizar en una única instrucción sistematizada en MATLAB, pero partiendo de lo que ya conocemos, ¿no? Este es nuestro modelo de un sistema, ya sabemos modelizar sistemas utilizando datos, por ejemplo, mínimos cuadrados por lotes, podrían servir para determinar un modelo en espacio de estados. Y el objetivo es determinar una ley de control, que en este caso sería el regulador, la señal U, por realimentación de estados, de manera que se minimice un índice de desempeño cuadrático. Ahora, ¿qué es importante en la definición del índice cuadrático? Supongan ustedes que proponemos un sistema sin pérdida de generalidad nuevamente, un sistema de segundo orden, es decir, la geometría del sistema únicamente sería un plano. Y dentro de esto, si requerimos mover desde un punto de equilibrio específico hacia otro punto de equilibrio,
la idea sería que en la trayectoria se ahorre energía de cierta forma. Ahora, en este ahorro de energía podríamos incluir una referencia específica que nos dé una luz de cómo llegar desde aquí hasta acá, generando una trayectoria. Por ejemplo, para llegar desde este punto a este punto, quizás lo más conveniente sea una línea recta. Entonces, eso podría incluirse en el modelo, pero eso involucraría algo distinto al algoritmo que vamos a estudiar ahora. De hecho, esto mismo que acabo de proponer se conoce, forma parte de la base teórica de un sistema o de un controlador que se le conoce como sistema de modo deslizante o de modos deslizantes. También se le conoce como control de estructura variable porque es adaptivo. No va a ser propósito de estudio, al menos de momento, y ahora lo que más bien pretendríamos hacer es, a partir del conocimiento de un sistema, suponiendo que es únicamente un regulador y partiendo del supuesto de que el sistema arranque en un punto específico en el espacio de estados y conocedores de que el punto de equilibrio trivial de un sistema lineal es el origen, lo que pretendríamos es que partiendo de aquí el sistema regrese al origen y se quede en este punto, porque ese es el punto de equilibrio o se mueva hacia el punto de equilibrio finalmente el sistema. A partir de esta reflexión, lo que además pretendemos es que una vez que alcance el punto de equilibrio, evidentemente la diferencia entre donde se ubica el sistema y el punto de equilibrio sea lo más pequeña posible. O, en definitiva, como pretendemos proponer un sistema cuadrático y multiplicamos x final, vamos a ponerle x luego de n transiciones, transpuesto, y lo multiplicamos por x, esto forma parte del producto punto. Si estamos muy cerca de cero, evidentemente esto al final sería cero también. Por ejemplo, si al final no llegamos exactamente a cero, sino llegamos a un valor de x1 0.1 y de x2 de 0.2, por ejemplo, multiplicado por 0.1 y 0.2, esto nos devuelve de cierta forma un indicador de qué tanto hemos fallado en llegar al punto de equilibrio propuesto. Por lo que evidentemente es un indicador interesante del desempeño del regulador. Normalmente esto se le genera una ponderación con una matriz Q. La característica de la matriz Q es que debe ser hermítica. Una matriz hermítica nada más es positiva definida y la transpuesta conjugada es igual a la transpuesta. Básicamente es la característica de una matriz hermítica. Ahora, no solo esto es importante en la definición de la función de costo, es decir, esto debería ser lo más pequeño posible a través de la definición de una señal de control U. Es decir, U debería lograr que esto llegue, en el caso ideal, a cero y se ubique exactamente en el punto de equilibrio. Sino también hay buena idea conocer el gasto energético de la señal de control en este caso, porque al final del día esto en un sistema de control de un motor es corriente inyectada a la armadura del motor, o podría ser líquido inyectado al nivel del tanque, o alguna otra variable específica, ¿no? Combustible para una válvula de gas que finalmente se abre más o se cierra para incrementar temperatura, etcétera. Entonces, la señal de control también es importante conocerla y conocedores de que la señal de control puede ser un vector, es decir, un sistema MIMO. Aplicamos también otro producto punto y normalmente incluimos otra señal de ponderación R. Y típicamente esta es la función de costo que preferentemente pretendemos minimizar. Aquí vamos a presentar algo un poquito más completo, pero de base es simplemente lo que aquí acabamos de platicar. Sumamos sobre todas recuerden que un regulador lleva un sistema desde un punto en el espacio de estados hacia otro en n muestras. El caso más pequeño sería n minúscula, que es el orden del sistema para un controlador de tipo deadbeat o algún otro número de muestras adicional. De cualquier forma, esto es finito. No sabemos todavía cuánto vale n. Por lo que en la transición lo que queremos hacer es acercarnos lo más posible al punto de equilibrio, considerando que aquí el equilibrio es cero, y podemos además ponderar las transiciones de los estados del sistema y lo mismo podríamos hacer con la señal de control. Y también utilizar el último valor del sistema
cuando se han cumplido las n muestras para saber si realmente llegamos cerca del punto de equilibrio. Normalmente esto es igual a 0, por lo que no se considera una función de costo. Y aquí, cuando n tiende a infinito, considerando de que es un sistema de control que trabaja de forma permanente y en tiempo real, la función de costo básicamente se representa como lo que escribimos hasta el momento en la pizarra. Las características que tanto S, Q y R deben ser matrices hermíticas definidas positivas o mínimamente semidefinidas positivas, y la ley de control es exactamente la que ya conocemos, con la diferencia de que K ahora sale de la propuesta de minimizar esta función J, que es la función de costo. Y lógicamente J está sujeto al modelo del sistema y alguna otra variable operacional adicional que pudiésemos tener en mente. De momento únicamente vamos a considerar una única restricción, que es J restringido al modelo del sistema. Procedemos de manera parecida a lo que hicimos antes, es decir, formamos una función compuesta entre la función que pretendemos minimizar, la restricción de operación en este caso, utilizando multiplicadores de Lagrange. Se vuelve ya esto un poco más estruendoso, pero desagregando muchísimo, vamos a llegar al final del día a algo que se conoce como la ecuación de Riccati. Todo esto lo pueden revisar a detalle, está bastante bien desarrollado, nada más álgebra matricial, manipulación de matrices de forma literal, no hay nada raro. El asterisco aquí es la transpuesta, la conjugada transpuesta de una matriz, que en el caso de matrices reales, sabrán ustedes que la conjugada de un número real es el mismo número real. Entonces, con ese criterio, lo que se muestra aquí es básicamente la ecuación de Riccati, que esto es lo que pretendemos minimizar considerando el U. Entonces, propuesto ya U, a partir de la ecuación de Riccati, es básicamente como arquitectura algo así. Pero evidentemente esto sale de un cálculo estático, ¿no? Entonces, hay un algoritmo de base que nos permite calcular el vector U a partir de una matriz de realimentación, un vector de realimentación K, por lo que el algoritmo de cálculo nos dice esto: dado una planta, en este caso matriz de estado, matriz de entrada, y considerando matrices hermíticas Q, R y H, la hamiltoniana que se presenta aquí, calculamos valores característicos de esta matriz H y proponemos valores con magnitud menor a 1. ¿Por qué proponemos o tomamos los valores característicos con magnitud menor a 1? Porque recuerden que a la larga esto también hace una ubicación de polos. Y utilizamos los polos que se encuentran con magnitudes menores a la unidad porque estarían dentro de la circunferencia unitaria. Esa es la explicación matemática del criterio de por qué tomar los valores característicos con menores a 1 a partir del cálculo de los vectores propios de esta matriz hamiltoniana. Y con eso formamos un par de matrices aumentadas y calculamos esta matriz W con esas matrices aumentadas. Realmente esto es un algoritmo. Y el vector E se calcularía con este algoritmo de aquí, que es el algoritmo para obtener la matriz o el vector de la alimentación óptimo de un sistema que minimiza la función de costo J de un regulador LQR. Aquí un pequeño ejemplo. Este es un modelo de un motor de corriente directa obtenido con el método de mínimos cuadrados. A partir de esto está el modelo en espacio de estados. Y básicamente tenemos Q, tenemos R, la matriz hamiltoniana. Aquí está la matriz hamiltoniana. Calculamos los vectores propios, están en esta matriz P. Y utilizamos los eigenvalues asociados con los vectores propios que tienen magnitudes menores que 1, que en este caso sería el 3 y el 4, sería este y este. Y con eso formamos este X, y este Y, para que formen parte del cálculo de W y a partir de eso el vector de realimentación. Bueno, me dirán, ok, el algoritmo se ve un poco extenso y posiblemente sí. Sería bueno ver esto en la práctica, ¿no? Cómo opera, pero la síntesis de todo, desde la perspectiva utilitaria para que en sistemas de control, si el diseño es lo que más importa en este caso, la perspectiva utilitaria únicamente es utilizar, vamos a ver, la función DLQR, que significa Digital Linear Quadratic Regulator, en el que se debe especificar la matriz de estado, la matriz de entrada, la matriz hermítica Q, que básicamente se encarga de hacer
la ponderación de los estados del sistema, la matriz hermítica R, que se encarga de ponderar la entrada del sistema para ahorrar energía en este caso, y N en caso de que el sistema tenga un número finito de muestras y no sea infinito. La J, es básicamente la función que vamos a minimizar. Y miren, voy a usar uno de los ejemplos que ustedes tienen en la plataforma. Permítanme desplegar. Deben recordar ustedes este sistema que es el seguimiento de una señal de una referencia constante. Vamos a cambiar la referencia por aquí. Aquí está la referencia. Por ejemplo, vamos a cambiarla a un valor de 50. Nada más para verificar que sí que funciona. Ahorita tenemos un tiempo de establecimiento de 2 segundos. Vamos a cambiarle a 5 segundos. Únicamente les digo para verificar que esto ya estaba funcionando y este código ustedes lo tienen, ¿no? Arranca desde 0, se estabiliza a los 5 segundos en la referencia de 50 en este caso. Y como el sistema es de segundo orden, vemos la transición de X1 versus X2. Ahí está. Como es el seguimiento de un sistema con referencia constante, recordarán ustedes que en el cálculo esto proponía un sistema aumentado, ¿no? El K gorro y el H gorro, y básicamente aquí esta ganancia aumentada utilizamos el algoritmo de Ackermann con la ubicación de 3 polos discretos. Si queremos hacer que ese algoritmo ahora sea óptimo, cambiamos el cálculo ya no ubicando o usando el enfoque de ubicación de polos o el pole placement, sino utilizamos el DLQR, que es el regulador óptimo cuadrático lineal. Aquí está la matriz de estado, la matriz de entrada, la matriz Q, que en este caso para el sistema aumentado es de 3×3, y la matriz R, como únicamente tenemos una única señal de control, simplemente pues damos valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos de entrada a dar la matriz Q, simplemente la matriz identidad, y mirar la respuesta del sistema. Ahora este sistema teóricamente está optimizado. Y como ven, fue nada más la diferencia que existe entre estas dos líneas es el valor de la ganancia de realimentación. Y eso nos devuelve un desempeño distinto en el sistema, que claramente tanto en la respuesta temporal como en la respuesta geométrica del sistema, se alcanza a notar un desempeño distinto. Podríamos quizás restringir, este es el estado X1, este es el estado X2, y fíjense que el estado X2 como que se separa un poco al llegar al punto de equilibrio, por lo que si el estado de X2 es el que queremos restringir un poco más, le damos más peso en la función de costo. Aquí está, yendo al segundo componente, y miren, ahora ya no sobrepasa los 100 y avanza o alcanza un poco más rápido el objetivo. Listo. No hay mucho más para hablar, al menos del regulador óptimo cuadrático, en lo que al diseño utilitario se refiere. Como ven, el algoritmo nos devuelve un vector de realimentación, como lo haría el algoritmo de Ackermann, con la diferencia de que Ackermann como propósito genera ubicación de polos para lograr alcanzar otros propósitos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver, el K-cap, que tiene otro valor, pero sigue siendo, la ley de control no ha cambiado, ¿no? Básicamente, ahorita que revisamos esta simulación, ustedes ven que no echamos mano en lo absoluto en la ley de control, sino simplemente el valor que se ha estado actualizando en este caso particular es el Q1 y el Q2, porque estos provinieron del cálculo de K-cap, K-gorro por ubicación de polos o por el cálculo de un regulador óptimo cuadrático. Muy bien, vamos a dejar abierto el paso en caso de que existiesen preguntas. Tranquilamente podrían levantar la mano, me parece. Si tuviesen preguntas, desactivo el micrófono y adelante.